Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una capacitación en la parte teórica más que nada, ya que por la coyuntura actual, bueno, habría que hacerlo de forma virtual, ¿no? Seguramente ustedes ya tienen un conocimiento, o si es que no lo tuviesen, esto se les va a ser de bastante utilidad, ¿no? El curso de hoy se va a centrar en todo lo que es sistema de videovigilancia, ya tomando los conceptos básicos que engloban para que puedan trabajar a diversas marcas, ¿ya? Voy a mostrar unas cuantas fotos, pero de la marca Haivision, ¿no? Pero los conceptos se van a apuntar de forma general, ¿ok? Vamos a empezar. ¿No? Ahí está mi nombre, Giancarlo Guevara, especialista en lo que es sistema de seguridad. He puesto ahí 6 conceptos básicos que todos debemos manejar, o menos todos los que queremos estar en este medio. Son puntos que, si gustan, también lo pueden encontrar en internet, que están al alcance de todos. Pero como saben, internet está lleno de información, ¿no es cierto? Lo que yo he hecho es juntar 6 puntos principales y de los cuales nos vamos a centrar, ¿no? El primer punto, como vemos ahí, es la resolución. Un concepto muy básico del cual nosotros debemos tener. ¿Y qué es? Empezamos por eso. ¿Qué es la resolución? La resolución, eh, para que entiendan, les voy a hacer una pequeña analogía con un terreno, ¿no? En el terreno nosotros lo medimos como por metros cuadrados, ¿no? Aquí en nuestro sistema, metros cuadrados. La resolución es algo similar, pero obviamente no es por metros cuadrados, es por píxeles. ¿Qué son los píxeles? Son pequeños cuadraditos que se juntan para formar una imagen de forma rectangular, ¿no? En este caso. Ahora, de la cantidad de píxeles con la cual va a tener una imagen, va a aumentar o disminuir su resolución, ¿no? Va a ser más o menos, ¿no? Por ejemplo, como vemos ahí en la imagen, HD está conformada por 1280 por 720 píxeles, ¿no? De ahí pues el nombre se le conoce también como 720p, ¿no? Bueno, aprovecho esto para decirles también que a partir de acá es que se inicia la resolución en HD mínimo, ¿no? Para este tipo de cámaras actuales. Una cámara de seguridad que la vamos a encontrar por lo menos en 720. Menos que eso ya va a ser una cámara pues antigua. Ya no voy a encontrar en el mercado una cámara con una resolución menos que esa, ¿no? 720. También conocí en HD. Cuando me dicen en una resolución HD, ya pues entiendo que 720, ¿no? A partir de ahí inicia, ¿no? El HD. Luego está ¿cuál? El 1080p, también conocido, ¿no? 1080p como Full HD. ¿Y que su resolución cuál es, no? Es 1920 por 1080. ¿El 1920 qué quiere decir? Que va a haber 1920 cuadraditos o píxeles en el rango horizontal y 1080 en el rango vertical, ¿no? Por eso es que es 1920 por 1080, ¿no? Se le conoce también como 1080p o Full HD, o también conocido como 2 megapíxeles, ¿no? Si vamos al tema ya digital, 2 megapíxeles. ¿Y el HD a cuánto se le conoce? El HD se le conoce como 720 o 1 megapíxel también, ¿no? Y de ahí van aumentando ya, ¿no? Después del 1080p, ¿qué puede seguir? Sigue el 4K, ¿no? Y de ahí, bueno, va a seguir infinitamente, ¿no? Lo que es sistema análogo en cámaras, bueno, como le voy adelantando que tenemos dos sistemas, ¿no? El análogo y el digital IP, ya el análogo llega a un máximo de 4K en resolución actualmente, ¿no? Más adelante quizás siga aumentando, ¿no? Vamos al siguiente punto. Ya hemos visto lo que es resolución, algo muy importante en este sistema. Pasemos a lo que es intensidad de luz, ¿no? Intensidad de luz. Nos basamos más que nada en los lux, ¿no? ¿Qué son los lux? Los lux es igual a una unidad de medida que me va a indicar a mí cuánta luminosidad hay en un ambiente, ¿no? Es un dato nada más, un valor. Ahora, ¿esto en qué me ayuda? Recordemos que todos estos puntos o todos estos conceptos están apuntados al sistema de videovigilancia, ¿no?
Ahora, los lux en una cámara, ¿cómo me ayuda este dato? Por ejemplo, si me dicen a mí que una cámara puede ver a total oscuridad, ¿qué quiere decir? Que en ese ambiente hay cero lux, ¿no? Como dice el cuadro, hay varios lugares de luminosidad donde tiene diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, la luz del sol al mediodía, en total al mediodía cuando el sol está arriba en el cielo, ¿no? 90 grados sobre la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más de 100.000 lux, ¿no? Ese es su valor, ¿no? Y en total oscuridad son 0 lux. Es por eso que cuando a mí me dicen que una cámara puede ver a 0 lux, ¿qué quiere decir? Que puede ver a total oscuridad, ¿no? Ahora, para que una cámara pueda ver a total oscuridad, quiere decir que va a utilizar los infrarrojos, ¿no? Que son pequeños LEDs que se van a encender, ¿no? Que al ojo humano obviamente no va a poder ser visto, ¿no? Algo sí trabaja, ¿no? Eso es, por ejemplo, una cámara de la izquierda de baja sensibilidad y el de la derecha, pues una cámara de alta sensibilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la cámara de la izquierda no tiene mucha sensibilidad para poder ver en oscuridad, ¿no? Por eso que se ve así oscuro, negro, ¿no? No se ve casi la imagen, ¿no? En cambio la derecha vemos que la cámara tiene alta sensibilidad, ¿no? Para ponerlo en valores, la cámara de la izquierda yo calculo que debe ser unos 0.1 lux, ¿no? En cambio la de la derecha tiene un valor de 0.001 lux, o sea es casi 0 lux, ¿no? Hasta 0 lux diría yo. ¿Por qué? Porque puedo ver en total oscuridad, ¿no? Puedo ver detalles. Obviamente, ¿qué es lo que sacrifico ahí? Sacrifico color, ¿no? Pero ya me permite ver la imagen en sí, ¿no? Otro dato importante son el ángulo de visión, ¿no? La distancia focal, que es el tercer punto. ¿Qué me indica ese dato? ¿Para qué lo uso, no? Es un dato también que está dentro de una cámara, ¿no? Y que me dice, el lente, para que nosotros tengamos una idea más clara, trabaja como el ojo humano, ¿no? Si vemos ahí en la imagen, mientras la distancia focal del lente hacia un punto de referencia donde se encuentra el sensor, es igual al ojo, ¿no? El ojo, tenemos la córnea, tenemos el iris, ¿no? El iris donde se refleja la imagen, donde se refleja en sí la imagen, mientras más cercano esté al lente, el ángulo de visión va a aumentar, ¿no? Así como vemos en la tabla, ¿no? Por ejemplo, vemos a un valor de 2.8, ¿no? Por ejemplo, 2.8, ¿qué quiere decir? Que tengo un ángulo de visión que bordea los 100 grados, ¿no? Y mientras esté aumentando, el ángulo de visión va disminuyendo, ¿no? Vamos a verlo más claro en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos la distancia focal en el primer punto, ¿no? La distancia focal, que es un valor de 3.6, tiene un ángulo de visión mayor, ¿no? Quiere decir que la visión va a ser más panorámica, ¿no? En cambio, las otras imágenes, donde el ángulo de visión va aumentando, 6 milímetros, 16 milímetros, 55 milímetros, ¿qué pasa con la imagen? Se va cerrando, ¿no? El ángulo de visión se acorta, ¿no? En el de 55 milímetros, calculo que debe ser unos 30 grados de repente, ¿no? Ahora, cada uno tiene su pro y su contra, ¿no? Cuando el ángulo de visión, perdón, cuando la distancia focal es menor, ¿qué gano? Gano una imagen más panorámica, ¿no? Por eso es que dicen el lente de 2.8 o lente de 2.2, 2.0 es una imagen panorámica, ¿no? Que me permite ver más espacio, ¿no? Es un dato que a mí me sirve al momento de elegir una cámara, ¿no? Yo en la ficha técnica de la cámara reviso cuál es la distancia focal. Ahora, no me lo dicen con esas letras, ¿no? Muchas veces me dan un símbolo, un dato o sencillamente me dicen el ángulo de visión, ¿no? También va a depender. Pero si es que me dijeran, tengo una cámara de 2.8 milímetros, yo ya más o menos me hago la idea de que es una cámara que tiene un ángulo de visión de 100 grados, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que es una imagen bastante panorámica, ¿no? Que permite ver todo el ambiente, ¿no? O gran parte del ambiente. En cambio, una imagen, una cámara con 55 milímetros, como vemos ahí, en la parte inferior derecha, ¿qué quiere decir?
que es una imagen muy cerrada, ¿no? Pero ¿qué gano? Gano detalle, ¿no? En este caso yo podría ver tranquilamente a la persona, ¿no? Quien está manejando, por ejemplo, ¿no? Es más detalles. Otro dato importante es los cuadros por segundo, ¿no? Todos estos conceptos los encuentran tranquilamente en internet. Lo único que yo he recopilado los datos más importantes, ya a ustedes dependerá pues, ampliarlos, ¿no? Los cuadros por segundo, por ejemplo, ¿no? Este dato, para que ustedes tengan una idea, una cámara o un video no es otra cosa más que el conjunto de fotos, ¿no? Mientras más fotos tenga un video en un segundo, en un periodo de un segundo, la imagen va a ser va a mostrar más detalles, ¿no? Y obviamente va a ser más pesado, ¿no? Va a pesar más el video. Como vemos ahí en la imagen superior e inferior, ambos son de un mismo periodo de tiempo, pero en la imagen inferior tiene más cuadros por segundo, ¿no? Podría ser en el de abajo tenga 60 cuadros por segundo, en el de arriba solamente 30. El ojo humano solamente tiene la sensibilidad hasta de entre 8 y 12 cuadros por segundo, ¿no? Hasta ahí nosotros vemos una imagen de forma fluida. En cambio, si yo le pongo 5 cuadros por segundo, yo voy a ver una imagen medio robotizada, ¿no? Por eso, mientras más cuadros por segundo tenga un video, la imagen va a ser más fluida, ¿no? Vamos a ver eso en qué influye también, ¿no? Que una imagen tenga más cuadros por segundo. Si una imagen tenga más cuadros por segundo, quiere decir que va a ser más pesado, ¿no? Va a ocupar más espacio en el disco duro. Ahora vamos a los streaming. El stream, otro dato también muy importante que está dentro de todo el sistema ya de videovigilancia digital, ¿no? Actual, moderno, ¿no? ¿Qué son los streams? Los streams no es otra cosa más que un flujo de video, ¿no? Un flujo de video. ¿Qué quiere decir? Es el cómo viaja el video de un punto a otro, ¿no? En este caso de una cámara hacia un grabador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser también de un grabador hacia un dispositivo, ¿no? Ya sea un dispositivo móvil, ya sea una laptop. Ese flujo de video, cómo pasa ese video de un lugar a otro, viaja con unas ciertas características, ¿no? Y eso es el streaming, ¿no? O el stream, ¿no? Que es seguramente lo que ustedes están viendo ahora en YouTube o cualquier otro medio. Cuando ven un video van a ver que es un stream diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos el stream 1. Todo esto recuerden que está apuntado a un sistema de videovigilancia, ¿no? Un DVR, un NVR, ¿no? Cualquiera de los dos. Un stream, como les dije, viene a ser la configuración de un video, ¿no? Por ejemplo, está configurado un dato, el principal es la resolución, que es, ahí vemos ahí que es Full HD, ¿no es cierto? O 2 megapíxeles. Eso es la resolución. Tenemos también los cuadros por segundo. Eso sería los cuadros por FPS también, ¿no? Conocido como FPS, ¿no? De frame per second, por sus siglas en inglés, ¿no? Y un dato que no lo he mencionado también es la calidad de imagen, ¿no? Esos tres datos que yo los configuro en un DVR viene a ser un stream, ¿no? Repetimos, ¿no? El stream 1, ¿por qué digo 1? Porque puede haber más de uno, de hecho que hay todavía, ¿no? Por lo menos tiene dos streams, un DVR tiene por lo menos dos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dos formas de configurar, ¿no? Elegimos la resolución, los cuadros por segundo y la calidad de imagen. Yo configuro esos datos y ya tengo el primer stream, ¿no? Que lo conocen muchas veces como el main stream o stream principal o stream de grabación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esta cámara que está configurado al stream 1 va a grabar esa imagen bajo esas características, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que va a grabar a Full HD o 1080p a 30 cuadros por segundo y una calidad de imagen óptima, ¿no? O muy buena, ¿no? Depende. O sea, son datos que yo voy a elegir, ¿no? Eso se ve tranquilamente al momento de configurar, ¿no? Recuerden que esto es solamente algo teórico que deben conocer, ¿no? El stream 2, por ejemplo, ¿no? Elegimos otra característica, ¿no? Otra configuración, que ya no vaya a Full HD, sino que vaya a 720p o HD o 1 megapíxel también. A 15 cuadros por segundo, la calidad de imagen buena, en este caso, eso le conocen como el substream, ¿no? O stream de visualización. ¿Qué quiere decir esto? Que un DVR puede enviar dos streams al mismo tiempo. Un stream lo manda
hacia el disco duro, que quiere decir que a esas características o ese stream es que va a grabar el video, ¿no? Y otro es como yo lo voy a visualizar, ya sea por el monitor, ¿no? O mi televisor, que lo voy a ver en las cámaras en tiempo real, que no me va a arrojar a Full HD, me va a arrojar en HD nada más, ¿no? O puede ser hasta más de dos. Los DVRs normalmente tienen dos streams nada más, por lo menos. Los de gama alta pueden tener más de dos, pueden tener tres o cuatro, ¿no? O hasta cinco tienen, ¿no? He podido ver. En este caso, el Stream 3, una baja resolución, ¿no? De 960 por 480, que es menos de HD, a 10 cuadros por segundo y una calidad de imagen baja. Se dan cuenta que cada stream es una resolución diferente. Todos los streams están configurados dentro de un mismo equipo. Esto lo puedo usar, por ejemplo, para un stream remoto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero, el DVR me va a enviar este video hacia un dispositivo móvil remoto bajo este stream, ¿no? ¿Y por qué el DVR usa varios streams? Por el ancho de banda, ¿no? ¿Qué pasaría si a todos mis dispositivos yo los envío a un stream alto? El ancho de banda de un sistema, una red, se puede caer, ¿no? Por eso es que el stream principal se dedica única y exclusivamente para la grabación. ¿Por qué? Porque es local, no afecta a la red. En cambio, cuando yo envío un video o el stream hacia un dispositivo remoto, si lo mando en HD o Full HD, ¿qué ocasiona? Que el ancho de banda se pueda caer, ¿no? Pueda colapsar, ¿no? Y bueno, otro dato importante aquí, otro concepto, son los códecs, ¿no? Los códecs de compresión, que vamos a encontrar también en todo el DVR, ¿no? O NVR o equipo de grabación en general, ¿no? ¿Y cuál sería este? En este caso tenemos en la compresión el H265, es un formato de compresión. El H265 normal o el H265 Plus o más, ¿no? Y tenemos el H264, que ya está, ya no es tan vigente, pero aún así vemos algunos equipos que tienen este tipo de compresión, ¿no? El H264. Por ejemplo, vemos en el cuadro que un video que antiguamente estaba bajo el formato de H264 pesaba 4 megas, por ejemplo, ¿no? Y uno que está en H265, en formato H265, hace que ese mismo video ya no pese 4 megas, ahora pese 2. Y en el formato H265 Plus llega hasta 1 megapíxel. ¿Qué quiere decir eso? Que el H265 comprime hasta la cuarta parte de un H264, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un video, que una cámara normalmente que esté en Full HD, bajo este formato de compresión, comprime lo más posible un video. Ahora, ¿por qué es importante este códec, no? Y que no todos tienen, ¿no? La mayoría tienen H265 o H265 más. Ahora hay que pedirlo y depende de eso también que el costo se va a elevar, ¿no? ¿Esto por qué nos sirve? Porque nos ayuda a ahorrar espacio en el disco duro, ¿no? Recuerden que el disco duro es un dispositivo muy costoso, ¿no? Dependiendo de la capacidad también, ¿no? Puede ir desde los 50, 60 dólares hasta más, ¿no? Hasta 80, 100, 150, 200 dólares, 300 dólares, ¿no? Por eso es bueno tener este formato para que nos ayude a usar un disco duro de baja capacidad y de bajo costo, ¿no? Las tecnologías de compresión, ¿no? Más o menos eso es lo que hace, ¿no? Una carpeta, un archivo lo comprime y lo lleva hasta una carpeta más pequeña, ¿no? Ese es más para que tengan una idea, ¿no? De cómo trabaja los formatos de compresión. Ahora, ¿cuáles son las partes de un sistema SSTV análogo, ¿no? Estamos en la parte de lo que es análogo. Son las cámaras, ¿no? Obviamente tenemos a la cámara, que son las fuentes, y los conectores, ¿no? Tenemos ahí una cámara, en este caso una cámara bullet, ¿no? Análoga y su fuente, ¿no? Y obviamente sus conectores, ¿no? Este es un conector de voltaje, ¿no? Que muchas veces no lo consideran. ¿Y qué es lo que hacen? Cortan el terminal de la fuente, ¿no? Y lo empalman y todo eso, ¿no? Lo más práctico sería utilizar nuestros conectores, ojo, solamente para sistemas cableados con cable UTP, ¿no? ¿Entiendes eso? La siguiente parte, que es el grabador, obviamente, que es el DVR en este caso, ¿no? La fuente del propio DVR, los conectores y el disco duro, ¿no? Aquí tenemos el balloon, en este caso es el balloon, ¿no? Un famoso balloon
que me ayuda a conectar el cable UTP y de alguna forma esta hacia la cámara o hacia el terminal del DVR, ¿no? ¿Qué es lo que hace el balón? Solamente equilibra la impedancia del cable, ¿no? Un cable UTP tiene una baja impedancia y esto lo equilibra, ¿no? A 65 ohmios, por eso es que usan el balón, ¿no? Obviamente el cable, ¿no? Para un sistema de CTV necesitamos, muy aparte de los dispositivos, necesitamos también el cable, ¿no? Ya sea coaxial o UTP. En este caso yo normalmente uso UTP, ¿no? Coaxial no tanto porque es muy poco práctico, ¿no? Por un sistema domiciliario o una pequeña empresa o un negocio pequeño, pues tirar un cable UTP o perdón, coaxial ocupa más espacio en la tubería, ¿no? Más espacio, más gasto de instalación, ¿no? Todo eso. El UTP es más práctico, ¿no? Pero eso sí, tengo que usar UTP 100% cobre, ¿no? Categoría 5 mínimo, 100% cobre, ¿no? Ahí tenemos también el cable coaxial, ¿no? Para que sepan, tengan una diferencia. Y Internet, ¿no? El Internet no es necesario, un sistema DVR puede trabajar sin Internet tranquilamente, ¿no? De forma local. Y estos son los sistemas de las tecnologías, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? Le doy una pequeña reseña histórica de que los sistemas análogos, inicialmente, cada marca sacaba su tecnología análoga, ¿no? Por ejemplo, las cámaras Hikvision tienen el HD TVI, es un formato de video. Las Dahua inicialmente estaban con CBI y la Samsung con HD, ¿no? Y así, cada marca sacaba un formato diferente, ¿no? Por eso es que yo no podía usar una cámara Hikvision con un DVR Dahua, por ejemplo, ¿no? No podía porque eran formatos diferentes. Hoy en día no es así. Hoy en día venden los DVRs abiertos para todo tipo de tecnología análoga, ¿no? Ya sea TVI, CBI, HD, ¿no? Por eso seguramente he escuchado DVRs pentahíbridos, ¿no? ¿Qué quiere decir pentahíbridos? Que trabajan con 5 tecnologías, ¿no? ¿Cuál es la primera? TVI, CBI, HD y sería la última, las IP, ¿no? Tecnología IP. Así son. Luego, tenemos en resumen, ¿qué necesitaría yo para poder instalar un sistema de videovigilancia, ¿no? Análogo en este caso? ¿Qué necesitaría? Tenemos el balón pasivo, ¿no? Cable UTP 100% cobre, un DVR obviamente, disco duro, ya sea la capacidad, vamos a ver luego también cómo elegir, qué capacidad de disco duro elegir dependiendo de la cantidad de cámaras, ¿no? Las cámaras, la fuente, conectores DC, hembra y macho, que son los conectores de voltaje, ¿no? Para no tener que cortar el terminal de la fuente, ¿no? Cable HDMI y el monitor, ¿no? Para poder visualizar las cámaras, nada más. Es lo que yo necesitaría para implementar un sistema local de videovigilancia, CCTV, ¿no? Algo así sería. Tenemos la cámara, es el color verde que vemos en la cámara, tenemos un balón y el terminal de voltaje, ¿no? Conector hembra, macho en este caso, en el extremo de la cámara. En el extremo del DVR lo mismo, el balón y el conector de voltaje, hembra, y la fuente, ¿no? Que va a alimentar esa cámara. El DVR, el monitor y su cable HDMI, ¿no? Puede ser también VGA, no hay problema, ¿no? Dependiendo del DVR o del monitor también. O televisor también puede funcionar, ¿no? Si vemos ahí, el cable que nosotros requeriríamos es un cable UTP categoría 5 o categoría 6, dependiendo, ¿no? Del cliente, cuánto desea invertir. También nosotros, al momento de instalar hay que advertirles, ¿no? El cable un mínimo sería categoría 5, ¿no? Para distancias un poco más largas ya utilizaría categoría 6, que el cobre es un poco, el calibre es más grande, ¿no? Mayor, ¿no? Y es más robusta también la chaqueta, ¿no? El revestimiento soporta mayor trato, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta más o menos el rollo categoría 5 y 6? También de eso va a depender, ¿no? El presupuesto del cliente, ¿no? Categoría 5, obviamente la caja bordea los 250 soles, la caja. Categoría 6,
ya puede llegar a los 400 soles, 450 soles, ¿no? Hay una diferencia notable en el precio, ¿no? Por la caja de 305 metros, ¿no? Me refiero. Por eso todo eso hay que decirle al cliente, ¿no? Para que sepa por qué es el costo que le estamos brindando, ¿no? Ahora, si vemos ahí en la imagen, en la ilustración, en el diagrama, vemos en el extremo de la cámara el balún y la fuente, ¿no? El adaptador. En cada uno tiene una bornera, ¿no? Donde yo puedo conectar un hilo del cable UTP. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesitaría como mínimo 4 hilos, ¿no es cierto? 2 hilos para voltaje y 2 hilos para video, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que un cable UTP, al tener 8 hilos o 4 pares, yo podría pasar por el mismo cable 2 cámaras, ¿no? Completas, entre voltaje y video, 2 cámaras. Por eso es que es más práctico utilizar cable UTP y no cable coaxial, ¿no? Porque el cable coaxial, muy aparte de que es un cable bastante grueso, solo me permite transmitir video, nada más, y por cámara. A eso tendría que sumarle el cable de voltaje y todo eso, ¿no? Y eso aumentaría los costos, ¿no? Ahora, muchas veces preguntan cuánta distancia soporta este cable, ¿no? UTP. La marca, en este caso Haivision, bueno, he hecho pruebas de laboratorio que me dan más o menos estas barras, ¿no? ¿Qué me dice ahí? En las barras de la izquierda, si ven ahí, en rojo dice considerando una cámara HD, ¿no? De 720p. No hay, bueno, obviamente son datos teóricos, si bien son de laboratorio, bajo condiciones ideales. En campo esto no va a ser tan así, ¿no? Por ejemplo, ahí me dice que un UTP en categoría 5 puede llegar hasta 500 metros, me dice, ¿no? En categoría 6, oh, perdón, en el RG59 y el RG6, que son cables coaxiales, puedo llegar hasta 1000 o 1200 metros. Obviamente son teóricos, ¿no? Yo particularmente he llevado este cable categoría 5 entre 150 a 200 metros, ¿no? Reales, ¿no? De punto a punto, un solo cable UTP. Y la cámara se veía normal, ¿no? Sin problemas. Ahora, esto solamente hablo de video, no hablo de voltaje. El voltaje es algo muy diferente ya. El voltaje sí son distancias muy cortas, porque por la caída de tensión, ¿no? Que hay. En cambio el video no sufre tanto en distancia, ¿no? Vemos al otro lado, ya cuando yo quiero transmitir video en Full HD, obviamente bajan las distancias. Mientras más calidad de video quiero transmitir, la distancia va a ser más corta. Vemos, por ejemplo, ahí dice 400 metros en UTP, categoría 5, ¿no? La barrita roja y verde de la lateral, en la parte derecha, ¿no? Y el coaxial también baja, ¿no? Ahora, estos son datos un poco teóricos, ¿no? No son tan reales. En lo real de repente es mucho menos, ¿no? De repente puedo llegar a 150 metros o 100 metros, ¿no? Lo que es Full HD. Pero es para que se hagan una idea, ¿no? Bueno, más o menos esos son los modelos que tenemos en cámaras análogas, ¿no? Bueno, en general, ¿no? En cámaras, sea IP o análogas, son 3 tipos de cámaras, ¿no? Principalmente. Tenemos las PTZ, tenemos las cámaras Domo y las cámaras Bullet, ¿no? En la derecha tenemos las cámaras PTZ, por sus siglas en inglés, que significa Pan Tilt Zoom, ¿no? Pan, que es el paneo del movimiento horizontal, el tilt, que es el movimiento vertical que hace la cámara, y el zoom, ¿no? Que es el acercamiento, ¿no? Del lente, o del objetivo, mejor dicho. Y bueno, tenemos las cámaras Domo, que es tipo una cúpula, ¿no? Y las cámaras Bullet, ¿no? O tipo tubo también llamadas, ¿no? Son los principales. Hasta acá es todo lo que es concerniente a cámaras análogas, ¿no? Las cámaras IP es relativamente similar, bastante similar. Se van a incorporar nuevos dispositivos a la instalación, pero no va a variar demasiado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las partes de un sistema CCTV, pero en IP, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Ahí, por ejemplo, vamos a necesitar las cámaras, obviamente, los conectores, que son los conectores RJ45, seguramente han visto eso ya. Tenemos a los grabadores, en este caso sí es un NVR, ¿no? Ahora, ¿por qué pongo DVR o NVR?
Bueno, van a ver seguramente, ya esto lo digo ya en la parte de práctica, en el taller que dicto, que es presencial. En los grabadores, si bien ciertos son DVRs análogos, también se les puede instalar una cámara IP, pueden recibir cámaras IP, ¿no? Que son los DVRs ya actuales, los modernos, ¿no? Los que se comercializan hoy en día. Se puede poner. Pero yo lo divido siempre por separado, ¿no? Lo que es IP y lo que es análogo. Vemos ahí también el switch PoE, que es ese, un switch PoE, me ha parecido un switch de red, exactamente lo mismo, con la única diferencia es que no solamente transmito data por cada puerto, sino que transmito voltaje, ¿no? Y obviamente los discos duros, ¿no? Que bueno, si bien no les he comentado, pero siempre se le pide al proveedor discos duros especiales para CCTV, para instalación de videovigilancia, ¿no? No es demasiado no aplica demasiado utilizar un disco duro de PC, ¿no? De escritorio, eso no se daña muy rápido, ¿no? Y el cable a utilizar es el categoría 6, ¿no? Básicamente eso. Luego tenemos el cable UTP, que es el esencial acá, categoría 6, como les digo, y internet, ¿no? El internet solo y únicamente es para acceder remotamente, ¿no? Igual el sistema trabaja sin problemas, sin necesidad de la red, ¿no? Internet, mejor dicho. Vamos a ver ahora lo que son las partes de un sistema IP, ¿no? La instalación es mucho más sencilla que un sistema análogo. En el extremo de la cámara tenemos a la cámara y el cable de red con su conector RJ45, nada más. No necesito una fuente cercana, nada, ¿no? Solamente ese cable. ¿Por qué? Porque por ese cable yo voy a transmitir video y también voltaje, ¿no? Ambos de forma similar. En el otro extremo, ¿qué voy a necesitar? Ya no va directamente al grabador, aunque puede ser el caso, ¿no? Hay modelos que sí permiten puertos de red para cámaras con PoE, ¿no? En este caso es un switch. Como les dije, no es un switch normal, es un switch PoE, que le llaman switch PoE, porque por las siglas en inglés, Power over Ethernet, ¿no? Que van a transmitir voltaje a través del mismo puerto de red, ¿no? En este caso llegan a este puerto, hay grabadores que esto ya lo traen incorporado dentro del equipo mismo, pero yo prefiero ponerlo por separado, ya que es mucho más práctico al momento de instalarlo, me permite ramificar mucho más las cámaras, ¿no? Tenemos el switch PoE y el grabador, ¿no? Ya las conexiones, también les explico al momento ya de la práctica, ¿no? Ahora, las distancias acá, si bien no es cierto, no les comenté mucho en la parte análoga, les digo que en lo que es IP ya es un sistema estandarizado ya. Al ser cámaras IP ya se entra al mundo del cableado estructurado, que se rige bajo ciertas normas de instalación. Por ejemplo, ¿cuáles de ellas? Yo no puedo, en sí podría, ¿no? Pero la norma, si yo quiero trabajar de forma profesional, tengo que regirme a unas distancias máximas, ¿no? Por ejemplo, la distancia máxima que de un punto de la cámara hacia su switch, ¿de cuánto es? Es de 90 metros a lo más, ¿no? 90 metros. Eso me dice la norma. ¿Por qué? Porque ya han hecho estudios que es la distancia máxima que me permite, que me garantiza que va a llegar el video, o la data, mejor dicho, ¿no? La data en general. Ahora, eso no quiere decir que yo no puedo instalar una cámara IP a 200 metros, ¿no? No quiere decir eso. Ya hay métodos que se utilizan en instalación para poder llegar a esa distancia, ¿no? Eso también lo detallo mucho y también hago pruebas, ¿no? Hacemos pruebas acá en los talleres de instalación de cómo es que yo podría llevar, por ejemplo, una cámara a mayores distancias de 90 metros, ¿no? Se puede hacer. Ahora, hasta aquí sí es sencillo, como han visto, es una parte teórica nada más de lo que es instalación de cámaras IP y análogas, ¿no? Ahora, en cuanto a diseño, en elegir correctamente el disco duro, que es una parte esencial en un sistema que no debemos dejar de lado. ¿Cómo elijo yo el disco duro? Mejor dicho, la capacidad del disco duro en cuanto a la cantidad de cámaras, ¿no?
Para eso yo utilizo, bueno, hay diferentes calculadoras, no solamente es esta, ¿no? Yo utilizo entre esta y otras más. Cada marca incluso trae su misma calculadora para poder elegir la capacidad, ¿no? Según la cantidad de cámaras, según los streams de video que yo he configurado en mi sistema. Este es un software Disk Calculator, como dice ahí, que se descarga gratuitamente a internet, ¿no? La marca Haivision también tiene su calculadora, pero yo he puesto esta porque es un poco más general, ¿no? Ahora no quiere decir que no aplica para otras marcas Haivision, ¿no? Entonces se puede usar, ¿no? Es un calculador de forma genérica, ¿no? ¿Por qué? Porque es genérica, pues no depende de la marca, ¿no? Solamente introduces los parámetros de configuración y ya está, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo es que se utiliza este software. Es sencillo, ¿no? Como le digo, se descarga de internet. Sencillo, ¿no? Acá vamos a ver, acá yo tengo una carpeta, Disk Calculator, y acá está, ¿no? Este es el software, ¿no? Es bastante sencillo, ¿eh? Acá vemos, por ejemplo, me permite elegir los streams. Recuerda que es stream, ¿no es cierto? Es un flujo de video, ¿no? Que permite transmitir un video bajo ciertas características. ¿Y cuáles son? Agrego la primera, ¿no? Acá me permite agregar cuántas cámaras tiene el cliente, ¿no? Por ejemplo, si yo al cliente le instalo, digamos, 6 cámaras, ¿no? 6 cámaras bajo la compresión de video, ¿cuál es? El H265, no elijo la actual, ¿no? La que está vigente. El H264 también está vigente, pero este es mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque me comprime aún más el video, ¿no? Lo reduce. La resolución. ¿Qué resolución? Si yo le dijera que trabaje tengo unas cámaras a Full HD o 1080p, ¿qué quiere decir eso? Recuerden que 1080p son 2 megapíxeles, ¿no? Si le digo 2 megapíxeles una cámara, es similar a decir a 1080p, ¿no? Y por ejemplo acá a 30 cuadros por segundo, ¿no? Dejémoslo en 30 cuadros por segundo. Ahí yo ya configuré el stream de grabación de la cámara, ¿no? Ahora, si el cliente me dice, yo quiero que me configure el sistema para que grabe, por ejemplo, ¿cuántos? 15 días, digamos, ¿no? 15 días. Bajo todo esto, yo debo elegir el disco duro, la capacidad del disco duro. Presiono este botón y me arroja automáticamente esa capacidad, ¿no? Que en este caso sería 2657 gigas aproximadamente, ¿no? Sabemos que 1000 gigas es 1 tera, entonces yo tendría que comprar un disco duro de 3 teras, ¿no? 3 teras es costoso, ¿no? Bordea, calculo, los $150, ¿no? Más o menos, ¿no? Tendría que revisar el costo actual. Ahora, si yo altero o modifico la configuración, puedo hacer que eso baje, ¿no? De repente el cliente me pide, oye, dame un descuento, ¿no? Yo le puedo hacer un descuento comprando un disco de menor capacidad, ¿no? ¿Cómo haría en ese caso? Tendría que bajarle los cuadros por segundo. Sabemos que los cuadros por segundo son fotos, la cantidad de fotos en un segundo de un video, ¿no? Como sabes, para que el ojo humano detecte una variación, tendría que ser a lo menos 12 cuadros por segundo, ¿no? De entre 12 y 8 cuadros por segundo, el ojo humano va a detectar, ¿no? Que la imagen es robotizada. Si yo le pongo a 20, 25, 30, al ojo humano es indistinto, ¿no? Por eso yo le pondría, por ejemplo, 25 cuadros por segundo, ¿no? O hasta 20 le podría poner, ¿no? Hago nuevamente el cálculo y miren, me arroja 1731 gigas, ¿no? Que son 2 teras más o menos, ¿no? Incluso vamos a ver qué pasa si lo dejo en 25, calculadora nuevamente y ya está. Más de 2 teras, ¿no? Entonces con esto yo ya puedo ir jugando, ¿no? Para ver qué disco duro le puedo dar al cliente. Obviamente esto también tengo que decirle al cliente, ¿no? Mira, te puedo hacer un descuento, te puedo dar un disco de menor capacidad, ¿no? Sin perder la resolución, pero vas a poder grabar a menos cuadros. ¿Esto qué implica? Que si quisiera ver en cámara lenta un video, ya no tendría tantos cuadros que me permitan ver movimiento a detalle, ¿no? Si está todo bien, no hay problema, ¿no? Ya en qué caso se usa más o menos cuadros por segundo, ¿no? Por ejemplo, en un banco, en los cajeros, pues ellos sí necesitan varios cuadros por segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo de billetes no es rápido y quieren tener el detalle de eso, ¿no? Más o menos.
Bueno, hasta acá es la parte teórica, ¿no? Ya iré subiendo poco a poco de repente unos que otros videos. También les mostraré un pequeño cuadro. Nosotros también distribuimos lo que es eh, equipos, ¿no? Trabajo directamente con los distribuidores autorizados de cada marca, ¿no? En este caso puede ser la tienda SEO, la tienda B Security o cualquier otra marca que trabaje con Haivision, con Dahua, ¿no? O Nova, Samsung, muchas marcas, ¿no? De eso no hay ningún inconveniente. Yo voy a subir un cuadro de costos también, ¿no? De los equipos que estamos vendiendo, cámaras, los kits de cámaras, a muy bajo costo, ¿no? Ya como les digo, también iré subiendo uno que otro video más para ya cuando se reincorpore esto, de repente puedan asistir de forma presencial, ¿no? Muchas gracias y hasta otra oportunidad.